¿Qué tal? Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Y vaya que hoy sí corrieron prisas y el presidente no pudo esperar más que el primer momentito donde dejó de hablar del tema electoral para hablar del tema hacendario y del tema económico. Y es que al parecer le urgía, literalmente le quemaba en la boca al presidente anunciar los cambios dentro de su gabinete. Y esto, y no es ningún secreto, se debe en buena medida al desencuentro que ha habido entre el gobernador de Banco de México, Alejandro Díaz de León Carrillo, que a decir de los mercados y de un servidor ha tenido un espléndido desempeño como gobernador del Banco Central, teniendo el temple, teniendo la calma, teniendo el trato para saber sobrellevar la relación con un presidente que no quiere a los economistas, que no quiere a los liberales y que no quiere a los egresados del ITAM, de donde él es egresado, y sin embargo supo, que llevar la relación el 90% del tiempo por causas institucionales. Posiblemente el desencuentro que deriva y que apresura todo esto se da por la falta de remanentes de Banco de México, lo que es el equivalente a las utilidades del año por parte de Banco de México, que no hubo. Y al no haber remanentes, pues evidentemente no se los pudo dar a la Secretaría de Hacienda como el presidente hubiera querido. Esto el presidente, como ya lo comentamos en alguna de las entregas anteriores, lo tomó como algo personal, sintió que le habían dado pan con cordonazo, era dinero con el que él ya contaba, y en ese sentido, pues anunció faltando mucho tiempo, es más, ni siquiera se habían dado las elecciones, y cuando ya el presidente había anunciado que no iba a apoyar a Díaz de León para que tuviera un segundo periodo al frente de Banco de México. Y ojo, y hay que tomar en cuenta que el cambio en Banco de México no se da sino hasta diciembre, enero del próximo año. Es decir, todavía faltan julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, para que sean las reuniones en la Junta de Gobierno del Banco de México. Se puede elegir a un nuevo gobernador y el gobernador tome protesta como tal en los primeros días de enero del próximo año. Es decir, todavía falta un trecho. Y sin embargo, como les decía, el presidente López Obrador toma la primera oportunidad para anunciar que Arturo Herrera deja la Secretaría de Hacienda, una ya muy desdibujada y sin peso específico Secretaría de Hacienda, la cual se la va a entregar a Rogelio Ramírez de la O, que es un colaborador de largo tiempo del presidente López Obrador, siempre como un asesor externo. Es la primera vez que va a trabajar directamente con él, digamos que en lo que es el gabinete y en lo que es el organigrama, lo cual puede cambiar radicalmente la relación entre ambos, y que en ese sentido Arturo Herrera será la carta del presidente López Obrador para que el Senado lo pueda ratificar y sea el próximo gobernador de Banco de México. Esto es algo inaudito, como mucha gente ahorita está dando golpes de pecho y se están desgarrando las vestiduras. No. De hecho, vienen a la memoria, así de manera rápida, de bote pronto, dos casos en los cuales el secretario de Hacienda ha sido, candidateado para que ocupe la gobernatura de Banco de México. Una es histórica y me parece que ha sido uno de los grandes aciertos en la consolidación del México post-crisis 94-95, que es cuando el presidente Zedillo sugiere al Senado que pueda ser Guillermo Ortiz el gobernador de Banco de México, con lo cual me parece que se da buena parte de la tarea de institucionalizar y de darle estabilidad al banco después de la crisis. El segundo también tuvo efectos muy afortunados y es cuando se propone que Agustín Carstens deje de ser secretario de Hacienda, es relevado y es, que se le encomienda la gobernatura de Banco de México, y de ahí, después de un desempeño que llamó la atención a nivel mundial, es candidateado y logra hacerse de la presidencia del Banco Internacional de Pagos, BIS por siglas en inglés, Bank of International Settlements. En ese sentido, pues no tiene nada de extraordinario. La institucionalidad de Banco de México va más allá de esto, y hay que recordar además que estos son nombramientos que tienen que ir avalados por parte del Senado, donde me parece que no debería de haber en condiciones normales mayores problemas para que a fin de año pueda ser ratificado Arturo Herrera por parte del Senado de la República como gobernador de Banco de México. No con tanta certeza y no con tanta optimismo veo el movimiento de Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda. Y no es porque le falten cartas credenciales a Rogelio Ramírez de la O. Rogelio Ramírez de la O es un egresado de la Facultad de Economía de la UNAM, que tiene un doctorado por la Universidad de Cambridge, y en ese sentido técnicamente pues tiene todo, digamos que todo el pedigrí que lo tendría que avalar como un buen secretario de Hacienda. Digamos que un poco en cuestión de formación filosófica, él es
podríamos decir una especie de neokeynesiano, donde está mucho más convencido de lo que es la intervención del Estado en la dirección de la economía. En ese sentido, debería de tener similitudes con el pensamiento de Arturo Herrera, que es egresado del Colmex. Pero Arturo Herrera, la verdad es que fue un secretario de Hacienda totalmente maniatado, donde el presidente López Obrador acordaba directamente con la jefa del SAT, con la subsecretaria de egresos, con subsecretaria de ingresos, con la unidad de inteligencia financiera, de tal manera que todo el mundo acabó bypaseando al secretario de Hacienda, que después de mucho tiempo, posiblemente desde las épocas de Luis Echeverría, y ese rompimiento que tuvo en su momento con la Secretaría de Hacienda, no se había visto una Secretaría de Hacienda tan desdibujada y con tan poco peso específico en el gabinete. En ese sentido, con Rogelio Ramírez de la O lo podría volver a tener, pero aquí habría que ver, y es la pregunta, me parece que morbosamente rondará en todas las mesas, es si el presidente López Obrador va a ceder el control de la política hacendaria y de la política económica para que sea Ramírez de la O quien, con su perspectiva, digamos que neokeynesiana, pueda tomar decisiones, aunque estas vayan en contra del tema de la austeridad, como mal se ha entendido en esa administración, o al contrario, será Ramírez de la O quien ceda y permita que las decisiones relevantes en materia económica y hacendaria se tomen desde Palacio Nacional. Es un tema, la verdad, que me parece de pronóstico reservado y que en el peor de los casos podría ser una película que ya vimos. Una película que tiene el nombre de Carlos Ursúa, que habiendo sido colaborador del presidente López Obrador durante mucho tiempo, ya en términos de lo que es el gabinete federal, las tensiones entre ambos no pudieron superarse, no soportó las muchas intervenciones que había dentro de la Secretaría de Hacienda, en ese momento sobre todo por parte de Poncho Romo como jefe de la oficina de la presidencia, y fue precisamente la presentación del Plan Nacional de Desarrollo el momento que dinamitó la relación entre ambos, porque mientras uno estaba presentando y elaborando un documento hecho con una lógica presupuestaria programática, que es en principio lo que mandata la ley y lo que debería ser un Plan Nacional de Desarrollo, y el presidente López Obrador, que por su cuenta hizo un documento totalmente ideológico que ha puesto en entredicho y ha puesto en muchos aprietos a todos los demás entidades del gobierno federal y de las entidades federativas para poder alinear su planeación con la planeación nacional. En ese sentido, ya vimos y ya resentimos lo que es un rompimiento entre un presidente y un secretario de Hacienda que no dejó que la política económica y hacendaria se decidiera en Palacio, y veremos si Ramírez de la O da su brazo a torcer o, por el contrario, vemos a Carlos Ursúa redimido. ¿Qué será? Solo el tiempo lo puede decir. Yo soy Michel Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos.